Ok, perfecto. Ahora sí vamos a comenzar. Buenos días tengan todos. Estamos nosotros aquí en la Florida, que estamos acostumbrados al calorcito, estamos pasando frío. De hecho, esta mañana le mandé un mensaje al pastor donde le decía que no venía el día de hoy porque estaba haciendo mucho frío. Él me respondió muy amorosamente que no me preocupara por nada, que él se encargaba de todo acá. Pero bueno, vamos a comenzar dando primero gracias a Dios y como siempre les pido a cada uno de ustedes que oren por este servicio el día de hoy, por las palabras que se van a decir acá y que absolutamente todo lo que se diga sea solamente de la voluntad de Dios, que no nada salga de mi corazón, sino que venga directamente del corazón de Dios. Y también quiero que, aparte de que pidan por mí, pidan por ustedes y de que esta palabra no llegue a oídos, sino a corazones y sus vidas sean transformadas como está siendo transformada la mía. Padre, Señor, te doy muchísimas gracias por este día frío, Dios mío, por este día maravilloso, Señor, que tenemos la oportunidad de estar todos acá, Señor. Te pido, Dios mío, que seas tú utilizándome, Señor, a mí como un altavoz solamente, Señor. Que todo lo que mi mente procese, Señor, venga directamente de tu Santo Espíritu que habita en mí, Señor. Te pido también por cada una de las personas que va a escuchar este mensaje, Señor, que tú tienes, que llegue, como yo dije, Señor, que llegue a corazones, Señor, y no solamente a oídos, Dios mío. Te pido por cada una de las personas que acá se encuentra, Señor, y por cada una de las personas que va a escuchar esto. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar. Tenemos aproximadamente 4 semanas ya en las que hemos estado revisando el libro de Santiago, versículo por versículo. El día de hoy vamos a ir al versículo número 4. Ya estamos por terminar el libro de Santiago. La semana que viene, con el favor de Dios, ya estaríamos terminando el último capítulo del libro, que es el capítulo número 5. Así que si no se habían leído un libro de la Biblia versículo por versículo, ya pueden decir que lo hicieron, porque lo hemos estado haciendo juntos acá. Vamos a comenzar. Permítanme abrir, bueno, yo la tengo acá, mi Biblia, y voy a comenzar leyendo del versículo 1 al versículo 3. Y dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, aquí tenemos a Santiago, quien ha estado dándonos muchísima información, comenzando este capítulo hablándonos de una guerra. Y es como vamos a comenzar hoy, hablando de la guerra. Y cuando nosotros pensamos en guerra, hay ciertas cosas que tenemos que aclarar. O cuando alguien nos dice, por lo menos el pastor comenzó orando el día de hoy por las guerras y los rumores de guerra. Cuando una persona ora por guerras y rumores de guerra, el que no conoce la situación se va a preguntar, ¿de qué se trata esta guerra? ¿Cuáles son las dos partes de la guerra? O sea, ¿cómo podríamos entender esa guerra? Y acá Santiago nos está hablando también de una guerra que se está dando entre nosotros y en nosotros. Entonces, vamos a poner el panorama para entender de qué es esta guerra. Hay dos guerras en las que nosotros estamos inmersos día a día. Una guerra general y una guerra personal. Y déjenme, ahorita que estoy pensando, este capítulo lo vamos a ver en 3 partes. O sea, hay 3 bloques de información que Santiago nos va a hacer llegar a nosotros. El primer bloque de información le puse las guerras, ¿verdad? Y es este que estamos hablando. Entonces, ahí sí prosigo, disculpen por ese paréntesis. 2 guerras, una general y una personal. La guerra general comenzó hace muchísimo tiempo y básicamente comienza cuando Dios crea todo. La Biblia nos enseña que Dios creó un mundo visible y un mundo que no es visible para nosotros, o sea, un mundo material y un mundo espiritual. Cuando Dios había creado todo y Él vio su creación completa, Él dijo, esto está bueno, esto está bien, esto es bueno, ¿verdad? Él, cuando creó todo esto, nos dio un regalo, o nos hizo un regalo, le hizo un regalo a su creación, y es que Él nos dio la libertad de escoger lo que se llama, o lo que llaman el libre albedrío,
básicamente que es la libertad de escoger. Él no nos obliga a amarlo a Él, sino que Él deja, el que quiere amarme, me puede amar, el que me quiera dar la espalda lo puede hacer también. Lo que pasó fue que uno de esos seres espirituales que Él había creado, uno de los mejores, los más hermosos que Él tenía, los más talentosos que Él tenía, un día vio a Dios y dijo, yo puedo ser Él, yo quiero ser Él. Y cuando Él dijo esto, Él básicamente comenzó una guerra, Él le declaró la guerra al creador de todo. Y cuando Él le declaró esta guerra, Él arrastró una parte, un tercio de todos esos seres espirituales que Dios había creado, los arrastró con Él y sus deseos. Y el propósito de Él en este mundo es arrastrar la mayor cantidad de almas que Él pueda. ¿Cómo? Haciendo lo que sea, mintiendo, robando, matando, haciendo lo que sea. Ese es el propósito de Él acá. Entonces, la guerra general es una guerra que nosotros no vemos. Es una guerra que se está dando, como dicen, en the background, y nosotros no estamos viendo que está sucediendo. Es una guerra espiritual. Cuando vemos la Biblia encontramos cómo hay arcángeles que pelean con otros seres demoníacos y toda una cantidad de cosas que no vemos. Pero hay otra guerra que también se está dando, que es una guerra individual. Y cuando pensamos en la guerra individual, tenemos que pensar cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá 2000 años atrás, como el tentador, el enemigo de Dios, se aparece en su vida en uno de los momentos cruciales. La Biblia dice que Jesucristo tenía 40 días y 40 noches sin comer. Y en el momento que él tenía 40 días y 40 noches sin comer, por supuesto, él sintió hambre. En ese preciso momento donde él siente hambre, se aparece este ser, ¿verdad? Precisamente para tentarlo en la ocasión perfecta, como puede pasarnos a nosotros también. Justo en el momento de debilidad, ahí es donde aparece la vocecita para tentarnos, ¿verdad? Como lo hizo con Jesucristo. Y miren lo que le dice, él comienza la conversación con él diciéndole, si tú eres quien tú dices que tú eres, transforma esos panes, conviértelos en peces. Lo que le está diciendo básicamente es, si realmente tú eres quien tú dices ser, duda acerca de quién es y utiliza el deseo de la carne para hacerlo, sáciate, agarra lo que tú quieres. Y esa lucha la tenemos todos nosotros. Todos nosotros vivimos en cuerpos que nos dicen o nos piden cosas. Muchas veces cuando nos piden cosas son contrarias a lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Y cuando nosotros accedemos a eso, olvidamos quién somos y por qué estamos acá. Olvidamos nuestra identidad. Olvidamos que somos hijos de Dios con un propósito en la tierra. Y solamente nos enfocamos a saciar esa necesidad física que nos llama a hacer algo. Es exactamente esto lo que vemos cuando con Jesucristo tenía hambre y se aparece y dile, conviértelos en pan, tú puedes hacerlo, si es que tú dices que eres. Pero él no se detiene aquí, por supuesto Jesucristo no lo hizo. Y él dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y cuando estudiamos su palabra nos damos cuenta que él dice, el que muera, así muera, vivirá. Es lo que está diciendo Jesucristo. Si 40 días sin comer, yo podría convertir los panes, las piedras en panes. No lo voy a hacer, porque así una persona muera, si obedece al Padre, vivirá. Después de esto, él lo toma al lugar más alto y le muestra, y le dice a Jesucristo, al lugar más alto de la ciudad, y le dice que se lance. Que también está escrito que Dios lo va a proteger. Y sí, ciertamente Dios ha dicho que nos va a cuidar a cada uno de nosotros. Pero no por eso nosotros vamos a tentar su voluntad, no por eso vamos a decirle a Él, como lo dice el diablo, bueno, hazlo. No, nosotros tenemos que confiar en Él. Nosotros no podemos simplemente hacer cosas para probar si Dios está ahí. Bueno, déjame, me lanzo de acá para ver si es verdad lo que dice que Él me va a recoger o que va a... No, 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 no. Y lo último es que le muestra todas las regiones, todos los reinos, y le dice que se arrodilla ante Él y todo va a ser de Él. Hay un deseo oculto en el corazón de los seres humanos y es un deseo de reconocimiento, es un deseo de grandeza, es un deseo de tener poder, es un deseo de ser, yo quiero ser una persona. Ya nosotros somos
algo completamente diferente, hermoso. Y Él nos lo dice, Dios nos dice, ustedes son una creación nueva, ustedes son únicos. Entonces, esa guerra existe en el corazón de cada uno de nosotros. Y es la guerra en la que precisamente Santiago comienza hablándonos el día de hoy. Ahora, él prosigue después que nos habla de estas guerras y nos dice que tenemos cosas malas en nuestro corazón, pero realmente que no tenemos es porque no pedimos. Y esto es algo que pasa. Recordemos que él está hablando a los creyentes, él está hablando a las personas que creían en Dios. Y lo que él le está diciendo básicamente es, ustedes en sus corazones tienen deseos de obtener cosas, de tener cosas, eso es normal, ¿verdad? Eso no está mal. Que nosotros queramos tener una mejor casa, un mejor carro o lo que sea, ese tipo de cosas no está mal. Lo que está mal es que cuando nosotros tenemos esos deseos, en vez de nosotros presentarlos delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero esto, pero que sea tu voluntad y no la mía, nosotros nos olvidamos de Él y vamos a perseguir lo que queremos. Esto es lo que nos dice Santiago. Ustedes no tienen porque no me lo están pidiendo primero. Y muchas veces ustedes se alejan de mí tras de esto y después se regresan a pedirme eso mismo que realmente no les conviene ni siquiera a ustedes. Nosotros no sabemos qué es conveniente para cada uno de nosotros. Imagínense, bueno, los que tengan hijos se les va a hacer más fácil entender esto, pero imagínense que ustedes le digan a sus hijos, escoge qué vas a tener de desayuno, de almuerzo, de cena. ¿Y a qué hora te vas a quedar dormido? Lo más probable, o por lo menos en mi caso, sería desayuno, helado con gomitas, almuerzo helado con sprinkles y cena probablemente helado con un conito de waffle. Obviamente yo no le puedo dar esto a mi hijo porque lo estoy perjudicando. Dios es el único que sabe qué pasa en la vida de nosotros detrás de cada una de las decisiones que nosotros tenemos que tomar día a día. Por ende, Él es el único que puede decirnos a nosotros, cuando yo digo, Señor, dame esto, eso está bien para ti, tómalo. O eso no está bien para ti, no te lo puedo dar. Es Él el que tiene que hacer eso y nosotros confiar en eso. Déjenme, les voy a decir, que por cierto, está hablando de esto ayer. Hace unos años atrás, yo estaba trabajando en una compañía donde estaba dedicando aproximadamente 60 horas por semana y llegó un momento donde yo me sentía ya cansado, donde ya yo sentía que no estaba gastando tiempo con mi familia, que no estaba haciendo muchas cosas que quería hacer. Incluso hasta en la iglesia me tenía que ir un poco porque no podía hacer todo esto. Y yo me sentí cansado y dije, no, voy a empezar a buscar otra cosa, ya la verdad es que no puedo más. Y comencé a buscar y comencé a buscar y comencé a buscar y comencé a buscar y busqué por 3 meses hasta que me cansé de buscar. Estaba cansado de lo que tenía y después me cansé de buscar. En el momento que me cansé de buscar, tuve una conversación con Dios y le dije, ya estoy cansado de buscar. O sea, lo que tengo me está fatigando espiritualmente, físicamente, todo, mentalmente. Necesito otra cosa, pero no encuentro. Y en ese momento hice una oración que Él contestó rápidamente. Yo le dije, Señor, estoy cansado, yo voy a poner esto en ti, yo me rindo, yo no voy a seguir buscando nada, yo no voy a buscar nada. Yo necesito que tú me ayudes a conseguir algo que me dé alivio. Yo tenía 3 meses buscando y por eso me cansé de buscar. Y yo fui a orar a Dios por algo. Él escuchó esa oración y 2 días después recibo la llamada donde me ofrecen el trabajo que me iba a pagar el doble y iba a trabajar la mitad, básicamente 1/3. Lo que me hizo entender a mí que el error que yo cometí, lo que yo quería no estaba mal. Lo que yo quería no estaba mal. El error que yo cometí fue no ir primero a Dios. Es lo que me dice Santiago acá. Ustedes no tienen porque ustedes no piden. Y yo comencé por mi fuerza, por mi cuenta, con mi voluntad, a hacer lo que yo creía que era bueno, en vez de ir a Dios primero y pedir. Y si es su voluntad, se da. Y tal cual pasó de esa forma. Eso es lo que nos está enseñando Santiago acá. Nosotros, él está hablando con los hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen, el hermano de Vane dice, mi cuñado dice que yo tengo una línea directa con el Señor. Y no es que yo tenga una línea directa con Él. Pero
En realidad, si lo vemos de esa forma, cada uno de nosotros tiene la línea directa. ¿Por qué? Porque ese cable lo habían cortado y después llegó Jesucristo, tomó los extremos, pegó los cables y a quien cree en él le da el teléfono y le entrega esa parte del teléfono y la otra ya la tiene su Padre Celestial, lo tiene nuestro Padre Celestial, Dios. Eso es la confianza. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Ustedes son hijos de Dios. Cuando ustedes quieran algo, comiencen primero con Dios. Intenten, cada uno de nosotros también tiene eso malo dentro de nosotros. Lo hemos estado hablando por semanas. Eso es lo que él quiere. Dice, no, eso no es lo que queremos, ¿verdad? Ok, entonces, comenzamos con la guerra. Él sigue en Santiago 4:4 y dice lo siguiente. Dice, oh almas adúlteras. En otras traducciones se dice infieles. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago nos está diciendo que hay dos tipos de sabiduría a la que nosotros podemos acudir cuando queremos hacer algo o cuando queremos hacer algo. La sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que proviene del mundo. Este mundo nos ofrece ideas de cómo debemos hacer las cosas, de cómo debemos pensar, y la Biblia nos dice exactamente cómo debemos hacerlo. Y nosotros tenemos que escoger cuál de las dos sabidurías vamos a aplicar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de los deseos de la carne, podemos pensar en cosas como el placer, cualquier tipo de placer, y debemos saber que el mundo nos va a decir cómo ellos quieren que nosotros usemos el placer y Dios nos va a decir cómo lo vamos a usar. Dios no nos dice a nosotros que no hagamos algo, Él nos dice cómo debemos hacerlo. Y es básicamente lo que nos está diciendo acá Santiago. Santiago está utilizando la analogía de un matrimonio cuando nos llama a nosotros infieles. Lo que él está implicando acá es que cuando nosotros, que somos, como lo dice el profeta Oseas, la esposa prostituta, no nos quedamos con Dios, sino que vamos a buscar nuestros propios deseos, estamos siendo infieles. Por eso nos llama oh almas adúlteras, porque él lo está utilizando de esta forma. Él lo que quiere es que nosotros entendemos que tenemos a ese esposo fiel que está dispuesto a darnos lo que nosotros queremos siempre y cuando nosotros vayamos primero a Él. Ok. Entonces, lo que quiero que veamos hasta este punto, hablando de guerra, es que cada uno de nosotros está en una guerra espiritual. Cada uno de nosotros está luchando o debería estar luchando con deseos internos. La verdad es que yo nunca he estado en una guerra y no puedo realmente imaginarme cómo haría una persona que está en otra guerra, pero nosotros tenemos que entender que estamos en esa guerra espiritual y que nosotros tenemos que luchar con esos deseos que nos están moviendo a nosotros. Ok, eso fue Santiago 4:4, ¿verdad? Que nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad con el mundo, que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios? Él nos está llamando a cada uno de nosotros a ver si nosotros estamos haciendo las cosas acorde su sabiduría, la sabiduría de Dios o la de este mundo. Y prosigue. ¿O pensáis que está escrito en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él sigue utilizando la analogía del matrimonio y nos dice esta vez que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pensemos en un matrimonio y pensemos que en este matrimonio una de esas personas empieza a tener deleite o a tener gusto de hacer algo fuera, sea lo que sea, de ese núcleo, de ese matrimonio. La persona que está acá va a empezar a sentir cierto celo, ¿verdad?
va a sentir como que, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no quieres estar conmigo? ¿Verdad? Ese mismo celo es el que nos enseña en la Biblia que siente Dios cuando nosotros, que somos sus hijos, empezamos a desviar nuestra mirada de Él, de empezar a ver a ese esposo maravilloso que todo lo da por cualquier otra cosa. Él siente ese celo. Ahora, Él no se queda solamente con explicarnos que Dios siente ese celo, sino que Él nos dice que después Él da gracia, ¿verdad? Lo que Él nos está diciendo a nosotros es que Dios es un ser lleno de gracia e incluso cuando nosotros queremos apartarnos de Él nos anhela celosamente, pero nos espera amorosamente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que aun cuando nosotros le damos la espalda a Dios y corremos, Él está con brazos abiertos esperando a que nosotros regresemos. Entonces, hay esa analogía de un amor que nos está dando acá Santiago. Y prosigo. Ok, dice lo siguiente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este versículo o estos dos versículos son sumamente importantes. El motivo por cual son sumamente importantes es que hoy en día estamos viviendo en un mundo donde cuando vemos a nuestro alrededor, vemos un desastre, vemos cualquier cantidad de cosas y quien no conoce de Dios se va a preguntar ¿dónde está Dios? Y cuando se pregunte ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo llegar a Él? ¿Cómo puedo acercarme a Él? Y nosotros somos quien debería tener las respuestas para esa persona. Y miren lo que nos está diciendo acá Él. Primero, Él nos dice que resistamos, déjenme lo voy a leer para no decirlo. Dice primero, someteos pues a Dios. Lo que nos está diciendo es, lo primero que nosotros tenemos que hacer, si nosotros queremos tener una mayor cercanía con Dios, y el pastor precisamente hoy estaba pidiendo por todos esos hermanos que se han alejado, si nosotros queremos tener una mayor cercanía con Dios, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Él. ¿Qué significa someternos a Él? Decirle a Él, esta es mi voluntad, pero yo prefiero tu voluntad. Yo quiero ir en este sentido, pero yo me someto a que si esa no es la vía por donde tú quieres que yo camine, yo no lo haré. Y muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿cómo hago esto? En oración. En oración, cuando uno establece una relación, cuando uno tiene una relación personal con Dios, uno va a orar por este tipo de cosas y va a sentir una paz muchas veces en su corazón y se da cuenta como que hey, pareciera como que me estuviesen abriendo todas las puertas para que caminara por ahí. Es eso lo que nos está diciendo. Someteos a Dios es someter a la voluntad de Dios. Resistid al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Reconocer, estar conscientes de que tenemos esta batalla interna y decir, yo no lo voy a hacer. Cuando sienta la rabia y tenga ganas de gritarle a esa persona, yo no lo voy a hacer. Cuando tenga el deseo de ver a esa mujer que va por ahí, que con poca ropa, yo no lo voy a hacer. Resistir al diablo es reconocer los deseos que él implanta en el corazón de nosotros o los deseos de nuestra propia carne que están contaminadas y resistir a eso. Decir, yo no lo voy a hacer. Esto es algo que tiene que hacerse activamente. Muchas personas piensan que, ok, yo voy a la iglesia todos los domingos y ayudo en este ministerio, eso ya es suficiente, yo estoy trabajando para Dios. Y eso está bien, hacer eso está bien, pero realmente estar ahí al pie del cañón en la batalla que Dios nos ha llamado a estar, es estar luchando día tras día. Imagínense, yo estoy hablando de que nunca he estado en una guerra, pero imagínense una persona que está allí, que está inmersa en una guerra en un país extraño. ¿Cuántas horas podrá dormir esta persona? ¿Será que se puede acostar a las 10 de la noche y pararse a las 12? El mediodía así, estirarse. Estuvo buenísima, la cama estaba sabrosa. Probablemente no. Probablemente esta persona duerma pocas horas y esté pendiente de todo lo que está pasando. Eso es lo que nos está diciendo Santiago, que nosotros tenemos que reconocer dónde estamos y luchar esa batalla, despojarnos del diablo. Dice que si hay algo que nos cueste a cada uno de nosotros, piensen un momento en ustedes. En este momento, piensen en ustedes y pregúntense algo. ¿Hay algo que yo he sentido que debo cambiar en mi vida? ¿Hay algo en mi corazón, en mi espíritu,
que yo haya dicho esto está mal, yo debo cambiarlo o yo debo mejorar esto, ¿qué debo hacer? Si ustedes pensaron en algo, ese algo es en lo que ustedes deben luchar o debemos luchar día a día activamente por nuestro Señor. Y lo que Él dice es que cuando resistamos, cuando no permitamos que esto pase como si nada, ahí el diablo va a huir. Pero nosotros tenemos que oponer la resistencia. Si yo reconozco que yo tengo un problema de rabia y yo de repente un día grito a mi hijo y después me doy cuenta y digo, wow, eso estuvo mal, eso fue duro. Mis palabras fueron utilizadas como espada cortante, como lo vimos hace unas semanas atrás. Si nosotros pensamos en eso, Dios nos está hablando. No en balde, no en vano pensamos eso. Dios nos está diciendo, mira, esta es la guerra, mira lo que está pasando ahí, mira eso. Activamente rechaza eso y el diablo huirá. Eso es lo que tenemos que hacer día tras día. Porque después que hayamos peleado esta guerra, después que yo por segunda vez me llene de rabia y en vez de quedarme en ese lugar y gritar, decido respirar y irme, no, me voy. Lo hice una vez. 2 días después me lleno de rabia otra vez, ya yo sé lo que tengo que hacer, me tengo que ir, me voy. El tercer día probablemente ya me llene de rabia, respire y pueda seguir haciéndolo. Pero tenemos que hacer algo nosotros. No podemos nosotros como hijos de Dios conformarnos con decir, bueno, yo voy a la iglesia una vez los domingos y yo ayudo en este ministerio, si día a día no estamos luchando en nuestro propio corazón, diciendo yo rechazo esto, yo voy a aceptar la voluntad de Dios en mi vida y voy a pelear conmigo mismo la batalla que tengo, porque Cristo lo dice, si me quieres seguir, agarra tu cruz todos los días y sígueme. El camino que nosotros estamos caminando no es un camino fácil. Y nadie, bueno, no, por lo menos no sé si a alguien le vendieron una mala idea de lo que significa seguir a Jesucristo. Pero a mí nadie me dijo, bueno, síguelo porque esto es fácil, esto es, como dicen aquí, piece of cake. Realmente no. Porque cuando uno está luchando acá, uno está luchando con uno mismo. Y esa es una batalla que es terrible. Yo conozco una persona a la cual yo quiero muchísimo, que una vez hablando me dijo, ¿sabes qué? Yo me cansé. Yo me cansé de luchar conmigo mismo. Yo me cansé de todos los días tener que decirme a mí mismo que no debo hacer esto o no debo hacer lo otro. Y me dijo, no, ya yo no creo en Dios. Yo la verdad es que no, me cansé. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, esto es duro. Pero me hizo pensar en qué tipo de batalla habrá tenido él. Muchas veces nosotros estamos dormidos en esa batalla y ni siquiera nos damos cuenta que estamos ahí. Estamos en medio de ese país que está en guerra. Toda la gente está con y nosotros estamos acostados viendo Netflix. Y todas las demás afuera sudando, corriendo. Porque realmente a veces no concientizamos esta guerra interna. Y tenemos que hacerlo. Porque esa es la forma como Dios va a trabajar en nuestros corazones. Ok, seguimos. Ok, voy ahora con el capítulo 7 y 8, que dice lo siguiente. Por tanto, no, ya esto lo leí. Disculpen, este ya lo leí. Ok, lo que no he aclarado de este versículo es cuando él nos dice que tenemos que lavar nuestras manos y los de doble ánimo tenemos que purificar nuestro corazón. O sea, en pocas palabras, él nos dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo, que lavemos nuestras manos y a los de doble ánimo que purifiquemos el corazón. Ese básicamente es lo que él nos está diciendo, cómo lo vamos a hacer. ¿Qué hacemos nosotros cuando lavamos nuestras manos? Cuando nosotros lavamos nuestras manos probablemente es porque vamos a sentarnos a comer. Y lo que nosotros estamos haciendo cuando lavamos nuestras manos es quitando toda la suciedad de nuestras manos para emplear nuestras manos a la hora que vamos a hacer. Es exactamente lo mismo que está diciendo Santiago, que ya estábamos hablando. Limpiar nuestras manos es observar toda la suciedad, bueno, suena feo, pero disculpen que lo diga así, toda la suciedad que hay en el corazón del ser humano y lavarlo, quitarlo.
sabemos cómo, tenemos a Dios, podemos hacerlo. Y cómo después dice que los de doble ánimo se purifiquen. No sé si ustedes alguna vez han jugado con témpera. Y cuando ustedes echan toda la témpera blanca, si le cae una gota de cualquier otro color, ya uno puede ver esa mancha ahí y uno sabe que no es puro. Que no es puro es básicamente que está mezclado con otra cosa que no debería estar ahí. Es lo que él nos está diciendo. Nosotros no podemos mezclarnos con los deseos de este mundo, con la forma como este mundo ve las cosas, sino que cuando analizamos cómo hacemos nuestras cosas, tenemos que ver cuál es el camino de Dios, cuál es el camino del mundo y no ir hacia allá, purificarnos. Eso es lo que Él nos está diciendo a nosotros hacer. Ahora, versículos 9 y 10. Estos son versículos que para mí son muy duros y permítanme los leo y voy a contarles algo sobre estos dos versículos. Escuchen lo que dice. Dice, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Cuando uno lee esto, a uno como que, o por lo menos a mí, me choca, porque normalmente cuando yo leo acerca de Dios todo es paz, amor, tranquilidad, que cuando leo de como humillaos, o sea, que mi risa, pero si a mí me gusta reírme, a mí no me gusta llorar. ¿Cómo funciona esto? Y se los pongo así. Una vez escuché un pastor hablando sobre que una vez él dio su prédica, se bajó del estrado. Cuando se baja del estrado se le acerca una mujer. Esta mujer se le acerca y le dice, pastor, ¿será que usted puede orar por mi hijo que está descarriado? Y el pastor, escuchen esto, y va a sonar como que lo despidieron al día siguiente, al pastor ese. Él le dijo a esta persona, ¿cuántas horas a la semana tú oras por tu hijo? Y él dijo, no, pastor, usted no entiende, yo soy una mujer sumamente ocupada, tengo muchísimas cosas que hacer, de hecho por eso necesito que oren. Y la respuesta que él le dio fue la siguiente. Le dijo, si usted no tiene tiempo para orar por sus hijos, yo tampoco voy a tener tiempo para orar por ellos, porque yo tengo los míos y yo tengo que orar por ellos muchas semanas al día, muchas horas a la semana. Y después él explicó por qué le había... Esto choca muchísimo. O sea, ¿cómo así que un pastor le va a decir algo así a una mujer? O sea, a mí me parece como, pareciera esto ilógico. O sea, ¿qué clase de mal pastor es ese? Ese pastor lo que le está enseñando a esa mujer era la seriedad del asunto, que es lo que muchas veces nosotros no vemos. Y yo me incluyo ahí. Y lo voy a volver a decir porque estamos hablando de la guerra, yo nunca he estado ni cerca ni siquiera de cuando disparan por ahí, pero tengo horas de entrenamiento en Nerf Gun Battles con mi hijo Lucas. Siempre estamos jugando y cuando yo voy a jugar con él es bien peculiar. Él siempre me dice, don't go easy on me because I won't go easy on you. O sea, él me dice, no venga fácil porque yo te voy a dar duro. Y cuando yo estoy jugando con él, yo estoy y ustedes nos ven y no, se están peleando por la comida. Pam, 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 y nos escondemos y nos tiramos todo. Pero si a mí me entregaran un rifle de verdad y me pusieran con personas que tienen rifles de verdad, ¿ustedes creen que yo tuviese la misma seriedad que tengo cuando estoy jugando Nerf Gun Battle? Por supuesto que no. Todo cambiaría. Absolutamente todo cambiaría. La forma como yo pensara, cada movimiento que diera tendría que estar sumamente calibrado, porque estaría jugando mi vida ahí. Eso fue lo que este pastor le quería enseñar a esa mujer. O sea, estás ocupada todo, tú no estás viendo en dónde estás, tú no estás viendo que lo que se está debatiendo no es si tu hijo va a una iglesia o no va a la iglesia, no. Es si tú permites a ese que quiere devorar almas, devorarlo. Y esto es duro, pero es un ejemplo que él pone. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros. Y yo digo a mí, porque particularmente a mí me ha pasado, donde yo me distraigo tanto con las cosas yo soy una persona, el que me conozca sabe que a mí me gusta disfrutar. A mí me gusta sentarme en un lugar tranquilo, tomarme algo, comer una comida muy buena, y no es desde ahorita. Yo recuerdo que hace muchísimos años atrás yo tenía que manejar 6 horas para llegar a la universidad
Y entonces yo agarraba mi carro, empezaba a manejar y cuando iba a mitad de camino, que era un pueblito muy bonito, agarraba casi que lo que me habían dado para el mes y me paraba en un restaurante bien sabroso, bien chévere. Y ahí me sentaba y por lo menos un tercio, una mitad de lo que me habían dado para el mes me lo gastaba en ese momento. Pero yo pedía siempre un lugar que tenía una vista hacia las montañas. Y ahí entonces yo normalmente cuando tomaba en ese momento, tomaba con los amigos de fiesta, pero ahí tomaba un vino y nada más me tomaba el vino y me sentaba y veía, y yo, qué bonito esto. En ese momento tengo que reconocer que le daba gracias a Dios por tener la oportunidad de hacerlo, porque recuerdo que cuando estaba sentado yo le decía, wow, yo tengo la oportunidad de hacer esto, gracias Dios mío. Pero sí, soy de ese tipo de persona, y porque estoy inclinado a ese tipo de cosas, muchas veces poco a poco puedo empezar a inclinarme y cuando me doy cuenta soy yo el que está viendo Netflix en la mitad de la guerra. Eso me ha pasado. Y es común, y esto no es en forma de reproche hacia nadie, pero es Santiago quien nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Ok, proseguimos. Ok, esto fue el pedazo de la guerra. El bloque de la guerra ya terminó, pero no se asusten que este era el más largo. Los dos que vienen son dos bloques bien chiquiticos. Ok, el bloque que viene es básicamente el juicio. Y voy a leer para ver. Ok, sí, ya, me falta. Voy a leer del versículo 13 al versículo 16, que dice lo siguiente. Dice, oíd ahora que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, si no sabéis cómo será vuestra vida mañana, oye, creo que lo copié mal acá, déjenlo leo directamente de la Biblia, 13 y 16. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronadas. Toda jactancia semejante es mala. Ok. Me salté un pedazo, me estoy dando cuenta ahorita. Este no es el juicio, esta es la vida. Y ya voy a ir a los versículos que me falté, no importa porque es un bloque. Pero vamos a ver este bloque rapidito. Santiago utiliza una palabra. Él dice que esta vida es como el vapor. Él saca eso del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés utiliza la palabra vapor, que en hebreo era hebel, para describir la vida. El motivo por el cual lo hace es porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esas personas que hacen burbujitas con humo o hacen circulitos con humo, cuando uno lo ve de esa forma, el humo puede darnos la impresión de que hay algo sólido, de que tú ves la forma, tú ves un círculo, ves algo, pero cuando tú intentas agarrarlo, eso se te desvanece entre las manos y no puedes agarrarlo. Lo que él está diciendo es que la vida es tal cual. Nosotros hoy estamos acá todos sentados y pensaremos, ok, el día de mañana viviremos en esa casa más grande, el día de mañana iremos de vacaciones a tal lugar y planeamos y intentamos hacer cosas y no nos damos cuenta que nosotros no sabemos ni siquiera si mañana vamos a estar acá. No nos damos cuenta. Y veo la cara de Roberto haciendo así y precisamente él acaba de pasar por algo donde se puso a prueba eso, donde probablemente él pensó, ¿la cuento o no la cuento mañana? Y lamentablemente esa es la vida. Nosotros muchas veces queremos asegurarnos de que vamos a estar bien en la vida con una mejor posición, más dinero, con lo que sea. Pero todas esas personas que tienen esas posiciones, ese dinero, cuando pasa ese susto, se dicen, nada de lo que tengo me sirve. ¿Qué hago ahora? Y eso es lo que nos está diciendo Santiago precisamente acá. Y el mismo Jesucristo nos muestra una parábola que yo digo que es hermosa, que nos refleja esta misma verdad. En Lucas 12, versículos 15 y 20, él dice lo siguiente, y les digo, estar atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque
Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste de sus bienes. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, haré, derribaré mis graneros y edificaré otro más grande, y allí almacenaré todo grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche reclaman tu alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Necio, ¿para quién va a ser todo eso para lo que nosotros estamos trabajando? Nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, pero siempre poniendo a Dios de primero. Ese fue el juicio, y ahora permítanme, leo, creo que estoy como un poco, mi mente está un poco, la vida. Este es el juicio, que es el versículo 11 y el versículo 12. Dice así, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si juzga a la ley, no es cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y acá, todas las personas bueno, no todas las personas, muchas personas que son cristianas, que dicen seguir a Dios, que se llaman cristianos, repiten esto, no juzguemos, no juzguemos, no juzguemos. Hay muchos que lo hacen para no decir las cosas que tienen que ser dichas. Y aquí déjenme les voy a poner un ejemplo mejor para explicar esto. Hay dos cosas que son diferentes. Uno es el juicio y lo otro es que nosotros le digamos algo a alguien porque tenemos que hacerlo. La Biblia nos dice que cuando nosotros vemos a un hermano o una hermana que está haciendo lo incorrecto, nosotros también debemos decirlo, ¿verdad? Pero hay dos posiciones en nuestro corazón. La posición número uno es el juicio. Y me acabo de dar de esto cuenta el día de ayer, creo. Estaba viendo Facebook y mientras pasaba las páginas de Facebook, me aparece como una invitación a un seminario del apóstol no sé qué. Cuando yo leo, apóstol fulanito de tal está invitando para un seminario, lo primero que yo pensé es, ¿apóstol de qué? ¿Y a este quién le dio el título? ¿De dónde se sacó él este título? Y empiezo a leer los comentarios y todos decían lo mismo. Pues claro, ¿verdad? Ahora, esto es juicio. Y les voy a explicar por qué. El razonamiento que yo tenía para decir lo que dije no estaba mal. El problema es que cuando yo digo eso, yo me estoy convirtiendo en superior a él en mi mente. Porque lo que yo estoy diciendo es, este se cree apóstol. ¿Quién es él para creerse de apóstol? Yo sé más de Dios que él. Yo soy superior a él. Y yo estaba juzgando a esta persona. Esta persona puede o ser una de esas personas que habla la Biblia que básicamente va a venir a confundir a las personas, o puede ser una persona que de corazón aceptó a Dios, pero en ese trayecto de predicar su palabra y todo, el diablo trabajó en su mente y llegó a la conclusión de que él era apóstol y ahora Dios está trabajando con él para enseñarle que no lo es, ¿verdad? Entonces, si yo digo eso, yo lo juzgo sin saber qué está pasando en su corazón, su vida y qué está haciendo Dios en su vida. Eso es juicio. Pero si yo conozco a esa persona, supongamos que ese fue el pastor Javier que se paró y dijo aquí, yo soy ahora el pastor Javier Forero y ahora me dicen apóstol. Ahora empiecen a llamarme apóstol Javier Forero. Como yo le conozco, yo puedo acercarme a él y decirle, pastor, mire, yo creo que apóstoles hay 12. Y mire, la Biblia dice por qué. Y le explico y todo esto. Y lo hago, ¿por qué? Por amor a él. Eso no es juicio. Ahí yo estoy haciendo lo que estoy llamado a hacer, que es confrontar a las personas con la verdad de Dios. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? No es que sea mi idea o la idea de otra persona, es que está aquí. Eso no es juicio. Pero lo que yo hice el día de ayer sí fue juicio.
y Dios me dice, no lo hagas. Tú tenías tus razones para pensar eso, está bien, pero no te envanezcas en el pensamiento de creerte que tú tienes el conocimiento de quién o qué son que cada persona. Si yo no tengo el poder de salvar o destruir un alma, ¿por qué habría yo de juzgarla? Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Si nosotros no podemos salvar o destruir, no juzguemos. El papel de nosotros es hacedores de la ley, no jueces de esta. Y ahora sí, el último versículo del libro, que acá Santiago lo puso de esta forma. Él nos narra todo esto y el último versículo da la conclusión de todo el libro. O sea, yo me pude parar acá y haber leído solamente el versículo 17 y nos hubiésemos ido temprano. Pero ya el pastor me hizo parar temprano, así que vamos a... No, mentira. Ok, vamos a leer el versículo 17. Dice así, el pecado está pues en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todo lo que yo acabo de hablar son cosas que cada uno de nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, debería saber. Que hay mal en nuestro corazón, que tenemos que activamente nosotros mismos quitar el mal de ese corazón, que no estar sin pasivos, no, activamente quitar el mal de ese corazón, que siempre tenemos que buscar la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Él está diciendo acá es, ustedes saben todo esto, Él igual nos los explica, nos los narra de una forma para que lo veamos mejor, pero Él nos está diciendo, ustedes saben esto. Cuando ustedes que saben algo no lo ponen en práctica, ustedes están haciendo mal, ustedes están pecando. Entonces, el día de hoy, Santiago nos está llamando a cada uno de nosotros a, primero, revisar nuestras vidas y buscar cuál es nuestra guerra espiritual. Pensemos y dediquemos esta semana a ver cuáles son las cosas que Dios quiere que nosotros cambiemos para Él. Uno, el juicio. Veamos también y examinémonos. ¿Estamos siendo nosotros hacedores de la ley o estamos siendo jueces de ella? Porque si estamos siendo jueces de ella, tenemos que intentar cambiar. Tenemos que intentar ver las cosas diferentes. Y me encantó una foto también que vi en Facebook que puso Roberto, donde habían 4 personas sentadas en un banco, una mujer vestida bien en un lado, 2 hombres vestidos bien en el otro lado y una persona con tatuajes, una ropa, se veía todo excéntrico. Y en esa caricatura se observaba lo que cada persona estaba pensando. La mujer de este lado pensaba, este no puede ser cristiano, este no debe conocer a Dios. Los 2 hombres de este lado pensaban, ¿y este para qué será que se perdió aquí? O algo así, como que tampoco es un cristiano. Y el que estaba en el medio decía, gracias Jesucristo por todo lo que tú has hecho. Mientras 2 personas estaban siendo jueces, este estaba siendo obediente. Eso es lo que nos enseña Santiago acá. Y la vida. Vivimos en una constante preocupación por qué va a ser el día de mañana, cómo debemos hacer las cosas. Dios no nos dice a nosotros que no intentemos hacer algo por nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene que trabajar, buscar el sustento, cada uno de nosotros tiene que hacer muchas cosas. Lo que Él nos está diciendo a nosotros es que la vida no está en manos de nosotros, del mundo, de nuestro trabajo, de nuestra salud, de nada. La vida está en manos de Él. Y nosotros estaremos aquí hasta que Él quiera. Eso es lo que Él nos está enseñando. La vida es hebel, es vapor. No lo vamos a poder agarrar. Por más que queramos agarrarla para controlarla, no podemos hacerlo. Pero Él sí puede. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, Señor, te doy muchísimas gracias por estas palabras. Dios mío, te doy gracias enormemente, Dios mío, y te pido de que quede anclado en nuestro corazón, Señor, esto, que no solamente sean palabras, Dios mío, porque como Santiago dijo, no queremos ser solamente tener una fe que no tenga las obras, Señor. No queremos ser solamente oidores, Señor. Queremos ser hacedores de esta ley, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que en nuestros corazones peleemos esa batalla de forma honorable. Que peleemos como tú nos has llamado a hacerlo, Señor. Ayúdanos a desechar toda esa suciedad de nuestras manos, Señor.
Ayúdanos a quitar todos esos colores que no deberían estar en ese color blanco, Señor. Y que entendamos que esto es día a día y que esto no es una religión, sino una forma de vida. Esto es una forma de ver la vida, Dios mío. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.